Gloria sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mis amados. Dios me le continúe bendiciendo. El mensaje de hoy se titula El valor de la sangre de Cristo. El valor de la sangre de Cristo. Hay muchas iglesias, muchos hermanos que tienen muchas dudas, tienen muchas inseguridades en cuanto a la salvación y en cuanto al perdón de los pecados. Y cuando hay iglesias que se sienten que no se sienten que son salvos y ellos preguntan, ¿seré salvo yo? ¿Seré perdonado yo? Esas dudas y preguntas y inseguridades se deben a que nosotros como iglesia no valorizamos la sangre de Cristo ni la entendemos. Cualquier persona que no valorice o entienda lo que hace la sangre de Cristo a través de la cruz del Calvario, va a empezar a tener dudas, inseguridades en cuanto a la salvación. Y si tiene dudas e inseguridades, puede coger el riesgo que haya apostasía. Nos deslizamos a una doctrina de error, nos deslizamos a doctrina de demonios. Y todas estas personas que andan en apostasía, en doctrina de demonios, en doctrina de error, se deben a que no valorizan la sangre de Cristo y no entienden la sangre de Cristo. Hay muchas personas que se sienten con poca estima, poco valorizados, porque ellos dicen, yo no sé si soy salva o soy salvo o perdonado. ¿Cómo usted es salvo y perdonado? Conociendo el valor de la sangre de Cristo y lo que hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos da identidad a nosotros. La sangre de Cristo nos da identidad, nos da firmeza, seguridad de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Ve? Vamos a ir a un texto que Pablo habla en Corintios. En 1 de Corintios 15:10. Aquí está. Vaya conmigo leyendo. No se me pierda, lea conmigo los pasajes bíblicos. 1 de Corintios 15:10. Pablo da una identidad para nosotros. Y Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo lo que quiere decir es, yo soy lo que soy yo, lo soy por Cristo, por la obra de Cristo en su sangre. Aquí está Pablo diciendo que usted vale mucho. El valor de usted es por lo que Cristo logró hacer en la cruz y en la sangre de Cristo. Pablo dice, yo valgo mucho por lo que Cristo realizó por mí, no es por lo que nadie diga de mí. Entonces Pablo nos da a nosotros firmeza y seguridad de nuestra salvación. Pablo nos enseña, pero por la gracia de Dios, tú vales por lo que Cristo ya hizo. O sea, en otras palabras, usted vale por lo que Cristo hizo por ti y no por lo que nadie piense de usted. Eso es lo que Pablo está queriendo decir en 1 de Corintios 15:10. Usted vale por lo que Cristo hizo en la sangre de Cristo en la cruz y no por lo que nadie piense de usted. Pablo está dando firmeza y identidad y valor de acuerdo al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y es bien importante esto, mi amado, la sangre de Cristo. Vamos a comenzar el mensaje en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 21, y estaremos explicando poco a poco, poquito a poquito, lo que está queriendo decir Éxodo, porque en Éxodo 12, 21 en adelante aparece el origen de lo que es realmente la sangre de Cristo y lo que hace. Muchas personas dicen que la sangre de Cristo perdona. Eso es cierto. Pero la sangre de Cristo en su versión original hace mucho más que eso. Hace mucho más que un perdón de los pecados. Y ese es el propósito de este estudio bíblico para la gloria del Señor Jesús. Bien, vamos a Éxodo 12 del 21 en adelante. Aquí está el versículo 21. Y vaya leyendo conmigo poco a poco para poder explicar esto con calma. ¿Ok? Éxodo 12, 21 en adelante. Dice la palabra. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestra familia, por cada familia. O sea, cuando dice por vuestra familia es por cada familia.
y sacrificar la Pascua. Ok, vamos a hacer un alto aquí para explicar esto. El día de la Pascua tiene que ver con las 7 fiestas santas que Dios le otorgó a Israel. El día de la Pascua tiene que ver con la sangre de Cristo, con la sangre de un cordero, con la sangre del cordero y con el sacrificio de Cristo en la cruz en el nuevo pacto, Entonces, cuando aquí Moisés le dice sacar y tomar un cordero, los corderos tienen que ver con el sacrificio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, vemos a Cristo muriendo en la cruz, ¿verdad? Como el cordero que quita el pecado. Cristo en el Nuevo Testamento es el cordero, pero en el Antiguo Testamento Cristo humanamente, según la carne, en la carne, Cristo todavía no estaba en el pueblo de Israel. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento estaba el cordero literalmente, que es un animalito literalmente, y ese cordero literalmente en el Antiguo Testamento viene a pasar a ser una representación de Cristo. Cuando Cristo viene en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan a morir por los pecados de la humanidad. Quiere decir que el cordero en el Antiguo Testamento era una representación del verdadero cordero, que era Cristo, muriendo por nuestros pecados y por nuestras maldiciones. Entonces, la Pascua tiene que ver con las 7 fiestas santas de Israel. La Pascua. Por ejemplo, vamos a buscar una referencia, ¿verdad?, de la Pascua, las 7 fiestas santas. Aquí están las 7 fiestas santas, ¿verdad?, en el libro de Levítico. Se me olvidó escribir el libro de Levítico capítulo 23 en adelante. Levítico capítulo 23 en adelante aparecen las 7 fiestas santas o las 7 fiestas solemnes, como quieran llamarle, que es lo mismo, que viene siendo la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, día de Pentecostés, las trompetas, la expiación y el tabernáculo. Son 7. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, día de Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Entonces, ese día que Moisés le da órdenes al pueblo para celebrar cuál día de la fiesta. Estaban celebrando el día de la Pascua. El día de la Pascua, que tiene que ver con un cordero, pero también observamos claramente que en el libro de Hebreos, vamos allá al libro de Hebreos un momentito, capítulo 10, versículo 1 al 4, Hebreos 10, 1 al 4, los hebreos hablan referencia al día de la expiación, al día de las 7 fiestas santas que se le fue otorgado a Israel. Y dice, porque la ley teniendo la sombra, la ley es una sombra de algo que viene mejor para nosotros cuando venga Cristo. ¿Ve? La ley es una sombra, algo mejor que viene y que por lo tanto hay que esperarla, que viene a través de Cristo. La ley teniendo una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente una vez al año, no pueden hacer perfecto a lo que se acercan. ¿Ves? O sea, en otras palabras, la ley de la expiación, las 7 fiestas santas que celebraban Israel, no pueden hacer perfecto a lo que se acercan a Dios. Entonces, la ley, aquí vamos a volver nuevamente aquí al versículo donde estábamos, ¿verdad? Dice, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad un cordero. ¿Para qué era ese cordero? Pues ese cordero, aparte de la Pascua, también se celebraba el día de la expiación. Y la expiación viene siendo cuando todo el pueblo de Israel se reunía ante Dios y ante los sacerdotes antiguos del Antiguo Testamento, y Dios
veía al pueblo de Israel pecador, con manchas y pecados. Pero estos corderos que se mataban y la sangre de esos corderos se lo ponían en las personas. Entonces esa sangre de esos corderos no pueden hacer justo al hombre, a los que se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque los hombres tenían siempre conciencia de pecado, siempre. Pero aquí se estaba celebrando el día de la Pascua. El día de la Pascua. Entonces el cordero tiene que ver con un símbolo que era Cristo. Pero en el Antiguo Testamento Cristo todavía no estaba en la carne, según en la carne, encarnado. Pues entonces lo que había era un cordero, sacrificar un cordero para que todo el pueblo de Israel, una vez al año, de acuerdo a la ley de la expiación, se presenta ante Dios y a través de esa sangre de esos corderos puedan santificar al hombre y puedan sentirse perdonados. Amén. Pero vamos más adelante a leer el versículo 22 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo y untar el dintel en los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta el otro día de la mañana. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo. Vamos a explicar lo que significa herir. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. ¿Pasará Jehová aquella puerta de qué manera? Pues por medio de la sangre. Dios estará en la puerta de las casas de Israel, de los primogénitos del pueblo de Israel. Aquí dice que Jehová pasará por las puertas y no dejará entrar al heridor. El heridor, ¿quién es el heridor? El heridor es una representación del espíritu de la muerte. En otras palabras, los demonios, el diablo, los demonios, el espíritu de la muerte. Ese es el heridor. Entonces dice, Jehová estará en esa puerta, pero por medio de ¿qué? ¿Cómo? A través de la sangre de esos animales. Porque aquí Jehová, Dios le está dando protección. Aquí Dios le está dando protección a Israel. ¿Y de qué manera? Por medio del cordero, de la sangre de esos corderos, que es una representación de Cristo en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces dice aquí, Dios estará ahí en la puerta y dice, y no dejará entrar al heridor, que viene siendo representación al espíritu de la muerte, diablo, demonio, que como sea, en vuestras casas para herir. Y dice, ustedes guardarán estos estatutos para ustedes por siempre. Ahora, yo te voy a decir lo que está pasando. Aquí vemos una foto, una imagen, como una ilustración y un ejemplo de que aquí Moisés está dando una orden y le dice a los primogénitos de Israel, a las casas, pongan sangre en las puertas. ¿De qué manera había que poner sangre? En forma de una cruz. En forma de una cruz, y voy a mostrar un ejemplo. Aquí ustedes ven una imagen de una cruz, ¿verdad? Estos 4 puntos de la cruz, arriba y en los lados y en la parte de abajo, en estas partes de esta cruz, ustedes ven unas manchas de sangre. Aquí, en cada esquina de la cruz, mancha de sangre. Los 4 puntos que están manchados de sangre en la cruz, en las puertas, significaba que vendría un Salvador. Esto representa una tipología que cuando Cristo venga en el nuevo pacto, vendrá por Israel para salvar a Israel. Y la sangre de Cristo es el que va a salvar. Va a salvar a todo el pueblo de Israel. ¿Ves? Dios les estaba profetizando a ellos que solo en Cristo y su sangre hay perdón y salvación. Y no en las obras de la ley de Moisés, tampoco en las leyes morales. Pues es lo que Pablo dice en Gálatas 3, 10 al 13. Pablo nos dice en Gálatas 3, 10 al 13 que el hombre no es justificado bajo la ley.
Entonces, este acto que Dios le otorgó a Moisés hacer para los primogénitos de Israel era para proteger. ¿Qué hace la sangre de Cristo? En el Nuevo Testamento, protege. Este es el mensaje que Dios nos quiere dar a Israel y nos quiere dar también a nosotros, que a través de Cristo, la sangre de Cristo nos protege de ¿qué? De las influencias, de las maldiciones y de los ataques del enemigo. Este es el mensaje que hace la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces, lea conmigo, vayan leyendo conmigo. Aquí en Éxodo, capítulo 12, 21 al 23, la sangre en las puertas significa protección, cobertura y protección de los espíritus, de las maldiciones, etc. No solo para Israel, sino cuando venga Cristo a morir, tal como profetiza el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Dice el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31, dice: Dios hará un ¿qué? Un nuevo pacto para con Israel. ¿Ve? Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel y todo Israel verá a Dios a través de ¿quién? De la persona de Cristo Jesús. Pero para el pueblo gentil, que somos nosotros, para nosotros que somos una iglesia, que somos los gentiles, ¿qué pasará? Pero para el pueblo gentil, la sangre, su muerte y su resurrección, ¿verdad?, causaría que nuestras maldiciones y pecados caerían sobre Cristo y quedaríamos sin maldiciones. Ustedes ven que muchas iglesias practican los decretos. Yo decreto esto. Vamos a hacer guerra espiritual. Vamos a dar una vuelta como lo hicieron en Jericó para que se caigan las murallas y las maldiciones y los pecados y las maldiciones generacionales. Todo esto con la sangre de Cristo se tiene que ir. Con la sangre de Cristo y la resurrección y su muerte, pues para nosotros los gentiles, hoy en día la iglesia, si creemos en Cristo, todo esto se va. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento todavía Cristo encarnado no estaba para morir por nosotros, por la humanidad, por Israel, ni por los gentiles. Cristo estaba simbolizado a través de un cordero, literalmente. Cuando viene Cristo, muere por nosotros. La sangre de Cristo es la que nos quita los pecados y es la que nos redime de las maldiciones. Quiere decir que hoy en día la sangre de Cristo, ya usted no tiene maldición. Se rompió las cadenas de las maldiciones, pero tú tienes que creerlo por fe, porque el evangelio es por fe, especialmente para los gentiles, es por fe. Vamos a ir a otro pasaje bíblico en Romanos 8, 1 y 2 para continuar, tal como lo describe el apóstol Pablo en Romanos 8, 1 y 2 y en Gálatas 3, 10 al 12. La sangre en los 4 puntos de la puerta también representan que Cristo, muriendo en la cruz, estaríamos completos en Él, tal como también dice Pablo en el libro de Colosenses. Si usted busca en la Biblia, en el libro de Colosenses 2:10, dice que estamos completos en Cristo. Ya tú estás completo en Cristo por haber creído en Él. No te hace falta nada. Pero para Israel era diferente. Para Israel ellos necesitaban un cordero, literalmente, y la sangre. Pero para nosotros, al tú haber creído en Cristo, ya tus pecados fueron perdonados para siempre. Para siempre. ¿Entienden, mis hermanos? ¿Ve? Mas para con Israel no fue así. Con Israel las obras de la ley siguen vigentes y seguirán. ¿Por qué? Porque el mensaje y los mandamientos, el Torah, el Shabbat y el Torah y los mandamientos y las 7 fiestas santas siguen siendo vigentes para Israel. Pero para nosotros los gentiles, al haber creído por fe, ya nosotros fuimos librados de las maldiciones. ¿Ve? Eso es para nosotros la iglesia actual hoy en día. En el libro de Génesis, capítulo 4,
versículo 3 al 4. Ustedes lo han leído. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 4 nos habla de los hijos de Adán y de Eva. Los hijos de Adán y Eva, como por ejemplo Caín, Abel, ¿verdad? Por ejemplo, Abel le trajo un cordero a Dios. Eso lo leemos en Génesis 4, del 3 al 4. Abel le trajo un cordero a Dios como una ofrenda a Dios. ¿Qué significa esto? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué significa esto? Esa ofrenda que Abel le trajo a Dios. Pues significa que Dios dejó dicho, en claro, dejó dicho que no puede haber una salvación perfecta a menos que haya un Mesías, un Salvador en una cruz a través de su sangre. Lo que habla Génesis 4, del 3 al 4, cuando Abel le trajo un cordero a Dios, a Cristo, a Dios, es una profecía que apunta al nuevo pacto, apunta ahí. ¿Ve? Porque todo el Antiguo Testamento es una sombra y apunta al nuevo pacto. Entonces, esto significa que Abel le trajo a Dios, ¿quién? A Cristo. Abel le trajo una ofrenda y le trajo un cordero. Le trajo un cordero. ¿Y qué representa el cordero? El cordero representa a Cristo en el Nuevo Testamento, muriendo por nuestros pecados. ¿Ve? Salvando a la humanidad. Por eso es que Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque Caín trajo cualquier producto de la tierra y la tierra ya estaba maldecida. ¿Ve? Aquí vemos que Dios es el que decide elegir. Dios es el que decide elegir al pueblo. Dios es el que decide elegir al hombre, los beneficios del hombre. Entonces Dios no escogió a Caín porque Caín le trajo cualquier producto de la tierra en la cual estaba maldecida. Pero sí escoge a Abel porque Abel le trajo a quién. Dios, yo te traigo a Cristo, yo anhelo a Cristo. Y por esa revelación, entonces aquí vemos claramente que en el Antiguo Testamento estaba Cristo revelado. Cristo estaba revelado. Vamos a ir más adelante en Génesis 3:21. Esto es bien importante. Génesis 3:21. También vemos en Génesis 3:21 diciendo: y Dios hizo al hombre y a la mujer, les hizo túnicas de pieles y los vistió. ¡Wow! ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando el hombre había pecado, Adán y Eva habían pecado, ustedes lo saben. Pero entonces dice que Dios vistió al hombre y a la mujer y le hizo túnicas de pieles. ¿Con qué Dios le hizo túnicas de pieles? Con el cordero. Literalmente el cordero en el Antiguo Testamento era una representación y una tipología de Cristo. Pues entonces, si los corderos en el Antiguo Testamento era una representación y una tipología de Cristo y representaba que era Cristo el Salvador para el Nuevo Testamento, quiere decir que esta profecía, cuando aquí Génesis 3:21 dice que Dios vistió al hombre de pieles de cordero, eso significa que Cristo te va a vestir a ti de santidad y de justicia. Que si el hombre peca, Cristo viene a cubrirte, a cubrir tus pecados y tus maldiciones. Quiere decir que hoy en día nosotros, la iglesia, los gentiles, ya fuimos cubiertos por la sangre de Cristo. De la manera como aquí en Génesis Dios profetiza aquí que el hombre será cubierto a través de Cristo en la santidad del Señor. ¿Ve? El propósito de la sangre de Cristo que nos protege y nos cubre. Y eso es profetizado aquí en Génesis 3:21. ¿Ve? Lo que Dios estaba haciendo para que se cumpliera cuando Cristo muera en la cruz del Calvario, que ya Cristo murió. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, bien importante esta palabra, Hechos 20:28,
Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. ¿Ve? Apacentar significa cuidar, proteger. Entonces está hablando aquí de que, de la iglesia del Señor. Entonces dice, la cual Él se ganó por su propia sangre. Y quiero aquí enfatizar. Cuando aquí Pablo está hablando que Cristo se ganó a la iglesia a través de la sangre, el contexto original de ganó, aquí por la sangre, aquí vemos que Cristo compró a su iglesia. La compró. ¿Por qué? Porque desde los tiempos antiguos, desde Génesis en adelante, desde los primeros gentiles antiguos, paganos y gentiles antiguos que habían en Génesis, todo el pueblo estaba bajo pecado y maldición. ¿Ve? Y el hombre había sido entregado a las potestades de Satanás. Entonces aquí vemos que Cristo compró a su iglesia. ¿Cómo? A través de la sangre. Lo compró. Cristo es la expiación que a través de su sangre compra a la iglesia. ¿Por qué y cómo? Pues según las cartas del apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12, ustedes saben que Romanos 3, 10 al 12, Pablo nos da una referencia de que toda la creación de Dios estaba que bajo maldición y nadie fue justo por la ley de Moisés. Nadie fue justo por el Torá ni la ley de Moisés, ni siquiera por el día de la expiación. Las 7 fiestas santas no podían hacer justo y perfecto al hombre. Y Cristo compró con sangre a todo el que creyera, así sea judío o gentil. Vemos que la iglesia nace y se desarrolla en Cristo. En Cristo. Y se desarrolla y nace en Cristo a través de ¿qué? De la sangre. Fuimos salvados y redimidos a través de la sangre, no es a través de tus obras. En las iglesias tradicionales se predicaba, todavía se predica, que tú eres salvo por tus obras, por venir mucho a la iglesia. Hermano, vaya mucho a la iglesia el jueves. ¿Qué pasó que el jueves no viniste? Ay, hermano, no pude venir el jueves. Y el pastor le dice, eso es una excusa. Tú sabes que si tú no vienes y Cristo viene, te queda. Porque los pastores predicaban en las iglesias tradicionales por las obras. Tú te salvas y Dios te perdona y Dios te bendice y te salva por las obras que tú hagas. Ve mucho a la iglesia, pórtate bien, cumple los mandamientos. Pero vemos claramente, mis hermanos, claramente vemos que el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1 a 4, habla claro que por las obras que se hacían en el Antiguo Testamento para que el pueblo se acercara más a Dios, no podían hacer perfecto y justo al hombre. Y Cristo, con la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, hizo que, perfecto al hombre, pudo lograr reconciliar al hombre y acercarlo a Cristo. ¿Ven lo que hace la sangre de Cristo? Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a pasar a Romanos 5:9. Nos justifica. Wow, esto es increíble. Romanos 5:9. Vamos a leerlo. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Pablo le está hablando a la iglesia, a nosotros como iglesia actual, ya cuando nosotros aceptamos a Cristo. ¿Ok? Y Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo nos está enseñando que cuando tú antes de aceptar a Cristo, antes de tú aceptar a Cristo como Salvador, ya Cristo había muerto. ¿Viste? Ya Cristo había muerto por ti, decidió morir por ti. Versículo 9, dice Pablo, pues mucho más. Ahora Pablo dice, ahora mucho más, estando ya tú que, justificado. La palabra justificado es hacer inocente al culpable. Cristo te justificó. Quiere decir, hay una diferencia entre santificación y justificación, que de eso yo voy a hablar en un futuro.
voy a hacer un mensaje en un futuro de la diferencia entre santificación y justificación. Justificación es hacer inocente al que cometió pecado, delitos. ¿Ves? Pues entonces ya al tú haber creído, Cristo te hizo inocente. Dios te ve inocente. Entonces te ve inocente ¿en qué? En su sangre. Pues quiere decir que una de las cosas que la sangre de Cristo hace es que por haber usted creído, ya Cristo te justificó tus pecados. Te hizo inocente. No, este hombre es inocente. Déjemelo tranquilo. No, que esta mujer fue una prostituta en la calle. No, que fue un drogadicto y todavía le... No, olvídate. Él es inocente. Ya Dios te ve inocente por haber tú aceptado a Cristo. ¿Y cómo? A través de la sangre. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la sangre de los animales, de los corderos en el Antiguo Testamento, no podían ser justo al hombre. Es lo que leímos nosotros en Hebreos 10, del 1 en adelante. ¿Ves? Ese sacrificio que Moisés dio órdenes por medio de Dios de que el pueblo se acerque a Dios y mate un cordero, ¿verdad? Y pongan sangre en las puertas para que el ángel de la muerte o el espíritu de la muerte los proteja. Eso sucedió y fue real. Y no cabe duda que Dios, a través de su sangre, pero en los corderos en el Antiguo Testamento, Dios estaba protegiendo al pueblo. Y lo que significa eso, que hoy en día, cuando viene Cristo a morir por nosotros, la sangre de Cristo te protege, te cubre. No hay que ser guerra espiritual. No hay que hacer ninguna obra, porque la sangre de Cristo es lo que te protege y te cubre para tú no perder la salvación. Ay, no, que tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Si la sangre de Cristo te cubre, te protege. Eso es lo que Dios le estaba hablando a Moisés a través del pueblo, que la sangre de Cristo era la que va a proteger a todos los que creen en Cristo Jesús. Hoy en día, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, ya fuimos justificados ¿en qué? En su sangre. Por él seremos ¿qué? Salvo de la ira. ¿Ve? Hoy en día Dios no se presenta con la iglesia con ira, con violencia. Pero en el Antiguo Testamento Dios se presentaba como con fuego ¿qué? Consumidor. ¿Viste? Con la ira de Dios, el fuego consumidor. Pero hoy en día Cristo no se presenta así. ¿Por qué? Porque tú creíste en Cristo. Eso era en el Antiguo Testamento. Entonces en el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, ¿quiénes eran los enemigos? Nosotros. Antes de aceptar a Cristo, Dios te veía como un enemigo. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Quiere decir que la muerte y la resurrección y la sangre de Cristo es un complemento de lo que es el verdadero evangelio de salvación. ¿Ves? La muerte y la resurrección de Cristo. Entonces dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida que Cristo dio. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Te reconcilia con Cristo. ¿Ves? Y aún tú siendo enemigo, ya Dios no te ve como un enemigo. Ya Dios no te ve como un enemigo. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, vamos a leer. Libro de Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí Pablo está hablando algo muy interesante, que para tú ser salvo tienes que tener fe, pero ¿cómo? En la sangre. Porque la sangre de Cristo es la que te protege, es la que te cubre, es la que te otorga perdón de los pecados permanentemente. Es la sangre de Cristo. ¿Ves? Fe. ¿En qué? En su sangre. ¿Ve? En su sangre. Para manifestar que la justicia. Cuando Pablo habla de justicia, ¿qué es lo que Pablo está hablando? La justicia viene siendo cuando Dios te hace justo mediante la fe que tú tengas. Esa es la justicia de Dios. Dios hace justicia contigo si tú aceptas a Cristo. Y al hacer justicia y al usted aceptar a Cristo, pues ya tú fuiste lavado y perdonado y salvo a través de la sangre. ¿Ve? Entonces Pablo continúa, a causa de haber pasado por alto. Pasado por alto, cuando tú aceptas a Cristo y aceptas la sangre de Cristo y lo que hace la sangre de Cristo, Cristo
deja pasar por alto ¿qué? ¿Qué cosa? En su paciencia, los pecados pasados. ¿Qué hace entonces la sangre de Cristo? Mediante la fe que tú tengas en Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo en la fe y crees en Cristo y su sangre, tú crees en la fe en Cristo, fe en su sangre. ¿Qué es lo que hace Cristo contigo? Deja pasar por alto ¿qué? Pues deja pasar por alto tus pecados. ¿Ve? Y esta palabra es para nosotros los gentiles, porque esta palabra nunca Jesús y los 2 apóstoles se lo dijeron a Israel. Nunca se lo dijeron a Israel. Israel fue perdonado, pero una vez al año ellos entraban a la presencia de Dios en el día de la expiación y volvían a tener que conciencia de pecado, porque aquel sacrificio de las 7 fiestas santas de Israel no era perfecto. Mas Cristo, con un solo sacrificio en la cruz, nos hizo perfecto y justo a todos nosotros por la fe, por haber creído. Miren lo que Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 2, 11 al 13. Efesios 2, 11 al 13 nos acerca a Cristo y nos santifica. Dice: en aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo. Pablo le está hablando a nosotros, a los gentiles. En aquel tiempo, cuando Pablo dice en aquel tiempo, Pablo se está refiriendo ¿cuál tiempo? En el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel practicaba las 7 fiestas santas, el día de Yom Kippur, el día de los hebreos, el día de la Pascua, en aquel tiempo. Entonces Pablo dice, en aquel tiempo ustedes, ¿cuáles son los ustedes? Nosotros, es la iglesia, tú y yo, estábamos ¿qué? Sin Cristo. ¿Por qué? Porque Dios había escogido primero a Israel. Y nosotros los gentiles todavía no habíamos sido elegidos. No habíamos sido escogidos. Estábamos como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y de los ajenos a los pactos y de las promesas. ¿Cuál promesa? Las promesas que Dios le dio a Israel. ¿Cuáles son las promesas? El día de la Pascua, el día de Yom Kippur, el día de la expiación. En otras palabras, las 7 fiestas solemnes, el Torah, los mandamientos. Se está hablando de las promesas que Dios le había dado a Israel. ¿Y qué dice Pablo? Que nosotros en aquel tiempo estábamos sin esas promesas, sin Cristo. Entonces Pablo dice, sin esperanza y sin Dios. En otras palabras, alejados de Dios, con el diablo. Entonces Pablo dice, versículo 13, pero ahora. Cuando Pablo dice, pero ahora, está hablando en el tiempo hoy en día, después de Cristo. La palabra pero ahora es una referencia después que Cristo muere. Y después que Cristo muere, tú aceptas a Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, haciendo referencia a la iglesia, los gentiles, en otros tiempos, cuando estaban lejos, habéis sido hechos que cercanos. ¿Y cómo Cristo se acercó a nosotros? ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hace la sangre de Cristo? Se acerca a Cristo en ti. No eres tú que se acerca a Cristo, eres Cristo que se acerca a ti. ¿Ves? Entonces, el beneficio de la sangre de Cristo es que Cristo, por haber creído tú, ya Cristo se acercó a ti. Quizás algún pastor te dice, tú estás mal, tú estás lejos, hace 3 semanas que yo no te veo en la iglesia. Quiere decir que eso quiere decir que tú estás lejos de Dios. Mentira del diablo. Por usted haber aceptado a Cristo, Cristo se acercó a ti por la sangre de Cristo. ¿Y cómo? Por haber tú creído. ¿Ves? Esto es bien importante que ustedes lo entiendan. Lo que hace la sangre de Cristo, se acerca a usted. En Hebreos 9:14, que es donde estábamos leyendo al principio, más o menos, en el libro de Hebreos. Pero vamos allá, Hebreos 9:14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, en cual mediante el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a un Dios vivo. Ok, estamos leyendo Hebreos 9:14. Ok, cuando hablamos de conciencia, ¿qué quiere decir eso? La conciencia significa sentirnos que todavía
no somos salvos ni perdonados. En otras palabras, ¿seré salvo yo? ¿Seré perdonado? ¿Me iré yo al infierno? ¿Seré salvo por fe? ¿Sí o no? Mira la pregunta que uno hace. ¿Por qué? Pues mira, claramente nos dice aquí en el libro de Hebreos 10, regresamos a Hebreos 10, 1 al 4. Dice Hebreos 10, 1 al 4, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ¿qué? Por los mismos sacrificios. ¿Cuál sacrificio? ¿Cuáles? Dime. Pues vamos a buscarlo, algunos de esos sacrificios. Las 7 fiestas. Por lo menos estos son algunos de los sacrificios. Pascua, los panes sin levadura, la Pascua, las primicias, el día de Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación, los tabernáculos, etc. Todo. Estos son algunas de las obras que se hacían, de los cultos que se hacían. Entonces dice que nada de esto, la Pascua, el día de la expiación, nada de esto puede perdonar al hombre y hacerlo justo. ¿Por qué? Porque ellos siguen teniendo que conciencia de pecado. Y estas obras levíticas se hacían cuando una vez al año. Una vez al año se hacían estas obras. Pues entonces vamos a volver nuevamente otra vez a Hebreos 10, 1 al 4 y sobre todo hablar de conciencia. Pues entonces las obras de la ley no te pueden quitar en sentirte un pecador. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo en la cruz fue perfecta. Entonces usted tiene que creer en la obra de Cristo, en la sangre, porque la sangre de Cristo te hace justo y perfecto. Pero cuando nosotros no creemos ni valorizamos la sangre de Cristo, empezamos a sentirnos que, todavía yo no soy perdonado. ¿Seré salvo yo? ¿Seré perdonado yo? ¿Sí o no? ¿Me iré yo para el infierno? ¿Sí o no? ¿Seré yo salvo por fe o no? Oh, que tú eres salvo por la fe. ¿Seré verdad? ¿Será verdad que yo soy salvo? ¿Por qué? Porque tú estás mirando las obras levíticas, ¿verdad? Y no estás mirando la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en la sangre de Cristo, que ya hizo al hombre justo y perfecto. Y nosotros tenemos que mirar que la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros no creemos en la sangre de Cristo, empezamos a tener conciencia de sentirnos unos pecadores y dudamos de la obra de Cristo. Y caemos en apostasía, porque nos desviamos a otra doctrina de error. ¿Ves? Romanos 4, 6 al 8. Esto es bien bueno. Romanos 4, 6 al 8 dice: como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿Qué es justicia? Justicia viene siendo cuando Dios hace justicia por ti. Si tú aceptas a Cristo, Dios te hace justo. Atribuir es que Dios te otorga justicia. Y la justicia de Dios es que Dios te hace inocente, te perdona mediante que tú creas. Entonces Pablo dice sin obra. ¿Cuál es la obra que ellos hacían en Israel? Las obras levíticas, las obras sacerdotales, las obras de las 7 fiestas santas. Ellos tenían que hacer esas obras. ¿Ve? Ellos sí tenían que hacer esas obras. Pero Pablo dice que Dios atribuye salvación y perdón sin obra. ¿Viste, hermano? Por tu creer. ¿Ve? Y eso lo hace Cristo a través de su sangre. Pablo continúa diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Iniquidades aquí viene siendo pecados y maldiciones. Iniquidades viene siendo pecados y maldiciones. Entonces Pablo dice que la sangre de Cristo son perdonados tus pecados e iniquidades. Entonces cuando Pablo dice son cubiertos, está hablando una referencia a lo que hacían aquellos animales de la expiación, los corderos. La función de los corderos, lo que hacían era cubrir los pecados. Cubrir, pero no sacar. Porque una cosa es cubrir. Expiación, escuchen bien, expiación significa cubrir. ¿Ve? Aquí yo le escribí. La palabra expiación significa cubrir, tapar.
no mire tu pecado, para que la ira y el furor de Dios no caiga sobre el pecado. Entonces Pablo dice que por la sangre de Cristo y por haber creído en la sangre, tus pecados y tus maldiciones son cubiertos. Ya son cubiertos. No necesitamos más nada. Pablo dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Wow, esto es increíble. Versículo 8. Dice Pablo aquí que Cristo no te culpa de un pecador. No te culpa, porque ya Cristo cargó con tus pecados y tus oprobios. Por lo tanto, Cristo te da la promesa de no culparte. El hombre sí te culpa, porque el hombre no tiene su mirada en la sangre de Cristo. Mientras el hombre y la iglesia no tenga su mirada en la sangre de Cristo, va a seguir juzgando, amenazando al hombre y juzgando y decirle que es un pecador. Pero mientras tú pongas tu mirada en Cristo, pues Cristo te dice que no te inculpa de ningún pecado, porque la sangre de Cristo arranca tus pecados y tus maldiciones y las echa sobre Cristo. Eso es lo que Pablo está enseñando a la iglesia. ¿Ves? Lo que hace la sangre de Cristo. Vamos a leer aquí Romanos 6:4, Romanos 6:14, Romanos 6:18 y Romanos 8:1 al 2. Vamos a leerlo uno detrás del otro. Uno así debajo del otro. Cogido, ¿ok? Romanos 6:4, 6:14, Romanos 6:18 y Romanos 8:1 al 2. ¿Ok? Empezamos con Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Okay? Cuando Pablo habla de sepultados, ¿sepultados qué? De la manera como Cristo fue sepultado literalmente, espiritualmente, usted, sus pecados y sus maldiciones fueron también sepultados en Cristo, cayeron sobre Cristo y están sepultados por tu haber creído en la sangre de Cristo. Juntamente con ¿quién? Con Él, con Cristo, para muerte. Pablo habla aquí de muerte. ¿Muerte de qué? Muerte por el bautismo. ¿Cuál es el bautismo que Pablo está hablando aquí? Obviamente cuando Pablo habla aquí de bautismo, no es el bautismo en agua. No. El bautismo en agua es para los judíos. Representaba que el Espíritu Santo iba a entrar en ellos y representaban que ellos iban a ser perdonados y salvos. Ese era el bautismo de ellos. El bautismo que Dios le revela a Pablo para nosotros los gentiles es la muerte del Señor Jesucristo y la sepultura. El bautismo para nosotros es la sepultura y la muerte de Cristo y su resurrección. Tres cosas importantes: sepultura, muerte y resurrección. Ese es el bautismo de nosotros. Y dice Pablo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? En vida nueva. Ahora la sangre de Cristo, la muerte, la sepultura y su resurrección, ocurre un cambio que te da ¿qué? Nueva vida. Tú tienes una nueva vida. Ahora tú eres nuevo. Las cosas viejas pasaron ya. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Estoy leyendo el versículo 14. Porque el pecado, ¿cuál pecado? Los pecados que teníamos nosotros. No se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que los pecados y las maldiciones que tú tenías antes, pues no se va a enseñorear de usted, pues porque tú no estás bajo la ley. ¿Cuál ley? La pregunta es, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? La ley del pecado y la muerte. Porque había una ley que juzgaba al hombre. Si tú fallabas a los mandamientos, hay una ley que juzga y condena. Y esa ley se llama la ley del pecado y la muerte. Y esa ley es la que Pablo está hablando aquí. La ley del pecado y la muerte. Entonces Pablo está diciendo aquí, por haber tú creído, la ley del pecado y la muerte no te va a condenar. ¿Por qué? Porque tú estás en gracia. Gracia. Y la palabra gracia viene de una palabra griega charis, que significa misericordia. Es un don, es un regalo. Dios te otorgó esta salvación con un regalo. Es una gracia.
que Dios no puede ser infiel para quitártela, porque entonces no sería gracia. Si Dios te quita la salvación porque tú le es infiel a Dios, entonces el infiel sería Cristo y no tú solamente, sería Cristo. Pero Cristo fue fiel y te dio la salvación por tu haber creído. Y esto es gracia. ¿Entiendes? Es gracia, que es un regalo, es un don que Dios te da para que tú puedas creerlo. Y esa gracia Dios no te la va a quitar, porque entonces el infiel sería Dios y no tú. Pues por eso es que Pablo dice en Timoteo que aunque tú le seas infiel, Él será fiel contigo. ¿Ves? Aunque tú le seas infiel, Él va a seguir fiel contigo. Y esa es la gracia de Cristo. ¿Ves? Y Pablo continúa en el versículo 18. Versículo 18. Y libertaos del pecado, viniste a ser siervo de justicia. ¿Qué quiere decir siervo de justicia? Es que ya tú no le sirves al pecado. Tú no le sirves más al pecado, tú le sirves a la justicia de Dios. Y Dios es la justicia. Y como Dios es la justicia, Dios te ve a ti justo. Y por lo tanto, Dios, al verte justo, tú no le sirves más a la inmundicia ni al pecado. Le sirve a la justicia de Dios. Eso es lo que Pablo está hablando. Romanos 8, 1 al 2. Pablo también nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La sangre de Cristo te libra del juicio, de la condenación. ¿Ven? Te libra de eso. ¿Por qué? Porque tú estás cubierto ya. Es una promesa, estás cubierto por haber tú creído. ¿Me entiendes? Por lo tanto, nadie te puede juzgar y te puede condenar aunque tú falles. Aunque falles, Dios ya perdonó esos pecados tuyos y lo cargó en Cristo Jesús. Y Dios te promete que cuando tú crees en Cristo, en su sangre, no hay condenación ni juicio para los que ya han aceptado a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu, aquí Pablo habla en el versículo 2, porque la ley, hay una ley que se llama el Espíritu de vida. Y esa ley del Espíritu de vida representa a Cristo en la cruz a través de su sangre. La sangre te otorga vida. ¿Ves? También te otorga vida. ¿Por cuál ley? Por la ley del Espíritu, que es Cristo Jesús. ¿Ves? En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? Aquí ley está hablando de los mandamientos. ¿Ves? Aquí cambia el contexto. Cuando Pablo dice imposible para la ley, ¿cuál ley? La ley levítica, la ley de Levítica, la ley de las 7 fiestas, la ceremonia, la ley moral, la ley ceremonial, la ley del Torá, Pentateuco, las 7 fiestas solemnes, etc. Lo que era imposible para la ley, hacerte justo y salvo por medio de los corderos que se mataban. Ahora Pablo dice, por cuanto era débil. La ley levítica era débil. Por la carne era débil para salvar al hombre. No te podías hacer justo. Dios enviando a Jesucristo en semejanza de la carne. Y a causa de la carne, de la causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Qué quiero decir esto? Que Dios Padre envió a Jesucristo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de eso, Cristo condenó tu pecado y tu maldición a través de Cristo. Ya aquí Pablo lo dice, que condenó tu pecado y tu maldición. Es decir, hey, pecado, maldición, estás condenado. Hey, pecado, maldición, ya estás condenado. ¿Viste? ¿Viste lo que hace la sangre de Cristo? Ahora viene una pregunta y terminamos con esto. La pregunta que yo voy a hacer aquí es para darle respuesta. ¿Por qué hay tantas divisiones y tantas profecías falsas? Como por ejemplo, Dios me dice que usted se va para el infierno. ¿Por qué surgen tantas profecías? Dios me dice, hermano, Dios me dice que usted se va para el infierno. Tuve una revelación. Por ejemplo, Dios me dice que usted va a perder la salvación, hermano. Dios me dice que usted va a perder la salvación, ¿ve? Por ejemplo, Dios me dice que se bautice en agua para tener perdón de sus pecados y el Espíritu Santo entre en ti.
si ya Dios entró en ti. Dios me dice que usted no está en santidad y está en pecado. ¿De dónde vienen todas estas profecías? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? La respuesta está aquí. La respuesta está aquí. La respuesta es a que no entendemos ni valorizamos la sangre de Cristo. Al usted no entender y valorizar lo que Cristo ya hizo por ti a través de la sangre, surge entonces estas profecías. Dios me dice que usted va a perder la salvación y se va para el infierno. Por eso es que tuve mucha gente profetizando así. Profetizando, sí. Por eso es que tuve diciendo muchas profecías. Dios me dice que usted va a perder la salvación. Porque no entiende lo que Cristo hizo por ti. ¿Ve? La sangre de Cristo te salvó completamente, eternamente, con un solo sacrificio. Lo que los sacrificios levíticos y las obras de expiación y las 7 fiestas santas y todas esas obras, lo que no pudo hacer el Antiguo Testamento, lo pudo hacer Cristo una vez y para siempre. Solamente si tú creíste en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te bendiga, Dios te me guarde y los veremos pronto, hermano. Espero que esta palabra, mis hermanos, les sea de gran bendición para ustedes. Yo espero que ustedes hayan comprendido esta palabra, que la sangre de Cristo te otorga identidad. La sangre de Cristo te otorga muchas cosas hermosas que si tú la crees, te da identidad, hermano. La sangre de Cristo te da perdón. Lo que Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4, dice que estos sacrificios nunca pueden hacer justo y perfecto al hombre a lo que tratan de acercarse. ¿Ve? No pueden hacer justo al hombre. ¿Cuál es el sacrificio? Las 7 fiestas santas o las 7 fiestas solemnes. El Torá, los mandamientos, todo eso no pueden hacerte justo y perfecto. Cristo ya te hizo perfecto para siempre, por haber tú creído. Y el valor de la sangre de Cristo vale mucho. No la deje perder. Valoriza la sangre de Cristo. Amén. Bendecido. Lo veremos pronto, hermano. Dios te bendiga.